El amor se fue transformando en miedo. Ahí sí fue cuando dije yo: "Ahora sí estoy sola". Y cuando se dio ese caso, yo dije: "No, mis hijos no pueden vivir esto". Restituir algo que, pues, ya se rompió, ¿no? Cuando uno no, pues, no se sabe dar el valor. Uno trata de darse el valor, pero, pues, a veces no cuenta uno con las herramientas suficientes para poder, pues, tener una relación con más dignidad, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Ujú. No solamente de adaptarte a la vida, de sanar, sino de reconstruir. Sí. Yo entré a terapia también y estuve, pues, trabajando en mí para poderme fortalecer y poder recuperarme, ¿no? Que esos duelos no fueron trabajados, ¿no? Ujú. Que quedaron ahí atorados, inconclusos o anestesiados, y que es el momento de empezar a trabajarlos. De lo simple a lo extraordinario. Bienvenidos. Dicen que la vida nos cambia. Todos hemos vivido un duelo, aunque muchas veces no nos hemos dado cuenta. Creemos que el duelo solo nos llega cuando alguien muere, pero también aparece cuando termina un matrimonio, cuando una amistad se rompe, cuando un hijo se va de casa, cuando perdemos un sueño o cuando la vida nos obliga a despedirnos de la persona que alguna vez fuimos. ¿Cómo se aprende a soltar? ¿Cómo se reconstruye el corazón cuando la vida cambia por completo? Hoy vamos a hablar de esas pérdidas silenciosas que todos vivimos, pero de las que muy pocos se atreven a hablar. Para tener esta conversación, me siento muy honrada de tener en este espacio a la psicóloga y tanatóloga Yoli Sierra, con una larga trayectoria en la docencia y colaboradora de espacios como Simplemente Adriana, Vida y Salud, Más Corazón, Radio María y muchísimas otras más, que si me pongo a mencionar toda tu trayectoria y todo, se nos va el episodio. Y estoy súper contenta porque tuve el placer de conocer y de coincidir con Yoli, como maestra de un taller que ya termina mañana, y le hice la invitación para que nos comparta su conocimiento y hablar de estos temas y un poquito de su proceso en un tema en su historia personal, que yo creo que, pues, la ha reconstruido a la mujer que es hoy en el presente. Bienvenida, Gracias, gracias, a esta su casa, y gracias. creo que va a ser una conversación, importante, profunda y muy interesante. Ujú. Entonces, quiero empezar, eh, con esta experiencia que te ha tocado vivir y en el duelo de esta relación que ya pasó para ti, y me gustaría que nos platicaras así rapidísimo como cómo empezó primero, de qué no te diste cuenta y qué empezó a aparecer en la relación en el tema de la violencia que viviste. Pues, desgraciadamente, la violencia inició desde la luna de miel. ¿Cómo crees? Sí, sí. Y, pues, uno se casa con la idea de que esto es para siempre, de que esto puede mejorar. Obviamente, me asustó su violencia, ¿Fue una violencia, de gritos o de empujones, de de empujón, empujones. ya físico? Sí. Y, por ejemplo, de castigos, ¿no? Como tú dijiste esto, como tú te impusiste ante esto, pues entonces ahora no cenas, por ejemplo, ¿no? Ay, no, en la luna de En miel, la guau. luna. ¿Y esto tú Sí. tú te diste cuenta antes de casarte? No. ¿Nada? O sea, ¿él fingió o tú no viste? ¿O cómo es este mecanismo? ¿Qué sucede, no? Sí, yo creo que a veces, a lo mejor tiene uno ciertas señales, pero las ignoras, ¿no? Crees que esto, pues, es algo como eventual y que no va a estar sucediendo, pero realmente no creo que haya mentido. Creo que más bien, eh, pues, fue poco a poco como más bien, mostrándose tal como era, ¿no? Porque al principio, pues, cuando te enamoran, pues, das tu mejor cara, Sí, ¿no? sí. Y ya después, pues, va uno cambiando, ya va uno siendo más como realmente es uno.
exacto. ¿Cuál fue su Sí. conversación interna en esta luna de miel, entre comillas? Porque no creo que haya sido de miel. Este, ¿qué fue lo primero que te dijiste cuando empezaron a suceder estas cosas? Me dijiste: "No está bien, tienes que irte". Intenté irme, pero no me dejó. Obviamente, pues, la fuerza de un hombre Ah, y ahí te ahí yo quisiste intenté irme, regresarme, sí, a sí, Guadalajara, pero, pues no se pudo, ¿no? ajá. Entonces, pues bueno, ya, de momento te digo, como que uno no piensa tanto las cosas, ¿no? Sí me asustó, sí me molestó, pensé en poner un límite, irme, pero pues no lo pude hacer, entonces continuó la relación por 26 años. 26 años. Ay, no, Yoli. A ver, fue escalando esta violencia en el transcurso de los años y te quiero preguntar, ¿qué fue lo que te hizo, además de la idea del matrimonio es para toda la vida, etcétera, etcétera, qué te hizo permanecer ahí a pesar de todo esto que vivías? Yo creo que la falta de madurez, la falta de conciencia y posiblemente hasta la baja autoestima, ¿no? Autoestima. Cuando uno no, pues no se sabe dar el valor, uno trata de darse el valor, pero, pues, a veces no cuenta uno con las herramientas suficientes para poder, pues, ¿Qué? tener una relación con más dignidad, ¿no? Ajá, ¿crees que ya venías antes de conocerlo con una baja autoestima o la baja autoestima, él te la fue, o sea, tu autoestima, él te la fue disminuyendo con los tratos, con palabras, con frases, con hasta que ya te casaste y luego fue en aumento, en aumento? Creo que a lo mejor no estaba tan buena la autoestima, tal vez, Ujú. pero más bien creo que sí fue lo segundo que tú dices, ¿no? Con su violencia, con el gaslighting. Ujú. Entonces, uno empieza realmente a creer que a lo mejor la que está mal es uno, ¿no? Sí, sí. Ujú. Él era narcisista, ahorita está súper de moda el término y se lo Así es. queremos poner a todo mundo. Sí, cuando no, ¿verdad? Más que de moda, bueno, yo creo que es algo que se destapó, se reconoció, ¿no? Así es, exacto. Como este tema, y por eso ahora se menciona más. Pero sí hay veces que como que se lo queremos colgar a muchas cosas, ¿no? Pero en tu caso, él era narcisista, cómo lo catalogas o cómo? Yo lo catalogo como machista y a lo mejor con ciertos rasgos o características, no tanto como un trastorno o una personalidad narcisista, Ujú, pero sí con ciertas características narcisistas, sí. okey. Este, ¿Tienes hijos Sí, de esta relación? sí, Eh, ¿1 tienes? 2, 2 hijos. 2. ¿Cómo fue vivir la maternidad y la etapa del embarazo en un ambiente de este tipo? Fíjate que hasta eso, en esa época, n no hubo esa violencia, hasta eso. O sea, Fue como un no es breakthrough. que sí, no es que constantemente, podían haber pasado meses, años donde no había esa violencia y todo estaba en calma. Okey, Ujú. que eso es raro, ¿no? Que Sí, suceda, ¿no? sí, Pues, porque por lo general, si no es física, pues, hay violencias silenciosas o violencias como por debajo de la mesa, pero no, o sea, tuviste la fortuna sí, de poder vivir esa etapa, pues, en paz, ¿no? sí, O sí, desde otro lugar, de otra manera. así es, sí. ¿Cómo se da la separación entre ustedes? Cuando ya hubo la violencia ya más fuerte, donde ya los jaloneos me provocaron un esguince de cervicales y de muñeca. Ay, oye. Entonces, pues ahí sí ya, decidimos que lo mejor era que se fuera. Decidimos, o sea, él y tú lo hablaron, ¿había posibilidades de hablar con él? ¿O por qué te refieres de decidimos? Eh, él él quiso irse, pues, pero yo estuve de acuerdo en que sí se fuera. Okey, okey, Así es. okey. Ahí fue tu manera como de poner ese límite que no pudiste poner, ¿no? En un Mm, principio, así yo es. creo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo empiezas? Aquí viene un duelo, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo ahorita pensando, hablando del duelo, que ya vamos a entrar en ese tema,
¿Hubo algún tipo de duelo? ¿Te tuviste que despedir de la Yoli que eras antes de casarte? Porque yo creo que te vas perdiendo en la relación del matrimonio, ¿no? Sí, claro. Vas dejando de ser quien eras. Ujú. ¿Cómo viviste ese duelo? ¿Cómo se puede vivir un duelo así? Porque estoy segura que le pasa a muchísimas mujeres, ¿no? ¿Y cómo te recuperas de ese tipo de duelo? Ujú. No, no es fácil, pero yo entré a terapia también y estuve, pues, trabajando en mí para poderme fortalecer y y poder recuperarme, ¿no? Como dices tú, sí es un duelo porque te das cuenta, como dices tú, que llega un momento en que a lo mejor uno se convierte en una persona codependiente, en el que te dejas a un lado para tratar de que no se enojara, de porque el amor se fue transformando en miedo. Entonces, yo buscaba como tratarlo de la mejor manera para que no saliera esa violencia. Entonces, fue un proceso de varios años donde yo estuve en terapia para poderme recuperar. Cuando te reencuentras contigo misma de nuevo, ¿puedes recordar si hubo un momento o cómo se fue dando y qué sentiste cuando te pudiste volver a ver como la Yoli que era antes? Eh, Creo que fue un parteaguas cuando cumplí 50 años, Mira, qué coincidencia. porque mi mejor amiga me regaló un viaje por los 50 años a un crucero. Ay, qué linda amiga. Sí, sí. Y entonces, obviamente yo no quería ir porque, pues, temía su reacción, ponía yo muchos pretextos, pero finalmente me decidí. Él me amenazó que si yo me iba al crucero se i se iba a divorciar de mí. Entonces, ahí fue cuando yo dije: "No importa, estoy decidida a ya empezar a recuperar, no voy a hacer nada malo, voy a un viaje". De hecho, invité a mis papás como para Ah, que no sintiera que ibas a yo ir allá al iba, ajá. así es. Mis papás invitaron a un tío, a mi hermana, y eso lo enfureció más, porque ¿Cómo? cómo era posible que entonces no lo invitara yo a él, No, ¿no? bueno, ni Cuando yo le decía: "Es que es un viaje de puras amigas, ¿no? De la secundaria y la prepa, no van hombres. Invité a mis papás justamente para que tú estuvieras tranquilo y no celoso", porque era celoso, era posesivo, claro, este, y me fui. Desde ahí empecé yo obviamente, cuando regresé, pues, la violencia aumentó, las amenazas, pero ahí fue donde yo creo que ya empecé a despertar y a decir: "No". salió Inclusive sí hablé con varios sacerdotes, me dijeron que podía inclusive pedir la nulidad de mi matrimonio. Uno de los sacerdotes me dio un teléfono de un procurador para que lo fuera a ver, fui a verlo, eh, pues no tuve los resultados que yo esperaba, ¿no? Me regresó a mi casita, Ay, no. pero sin embargo, yo sí le dije: "Acabo de ir con este procurador, si tú me vuelves a poner una mano encima, yo voy a llamarlo y va a venir la policía por ti". Bien, Entonces, bien. ahí fue cuando te digo, ya empecé yo a sin embargo, pues, a mi papá no le gustó esa actitud, ¿Por qué? porque cómo era posible que no pensara en mis hijos, Sabiendo todo que lo si que lo iban a meter en la cárcel, de que iba yo a vivir, que iban a hacer de mis hijos. Entonces, pues, como que de repente, te digo, estaba yo me sentía entre la espada y la pared, ¿no? De de claro, recuperarme yo pero también otra vez como el o sea, te hizo dudar, porque tú sí ya me estabas hizo dudar. decidida, ¿no? Sí, así es, sí, sí me hizo dudar. Sí, sí, Ujú, sí. sí. ¿Y qué te llevó a la decisión? O sea, ¿de dónde sacaste la fuerza? ¿De dónde sale este valor de hacerlo y de decir, no, se acabó y este es mi límite y ya no lo voy a permitir? Antes de ese problema que me causó, hubo una vez en el que me empujó y yo me iba a caer de unos escalones y grité por el susto, bajaron mis hijos corriendo y uno de ellos sí
lo aventó diciendo: "No toques a mi mamá". Y ahí fue cuando dije: "No, esto no es posible". O sea, ya que mis hijos, porque siempre como que estaba oculta la violencia, y cuando se dio ese caso, yo dije: "No, mis hijos no pueden vivir esto". No lo pueden vivir porque son muy jóvenes y pueden, a lo mejor, aprender y repetir el que la violencia se puede permitir y que puede ocurrir con sus parejas, ¿no? O la otra es que yo les dé un mal ejemplo de que uno puede aguantar todo por amor y por mantener un matrimonio. Entonces, fueron esos 2 pensamientos que me hicieron decidir que sí era mejor que él se fuera, ¿no? A mí me encanta ver la fuerza del amor de la maternidad, porque en la mayoría de los casos que yo he tenido en entrevista también y que he visto y escuchado, los hijos nos hacen hacer cosas extraordinarias cuando a veces no creemos que tenemos la capacidad de hacerlo, porque sí la tenemos, ¿no? Así es. Pero este amor por los hijos, híjole, es una fuerza bien potente y bien poderosa, ¿verdad? Sí, Sí, qué bueno. ¿Cómo empiezas a vivir? Porque, bueno, ahora ya que te separas, de tu relación, pues es otro duelo, ¿no? otro duelo, por Otro duelo. supuesto, ¿Cómo sí. cómo se vive un duelo de dejar una relación? Es un mar de emociones, ¿no? Muchas olas, te cambia la vida por completo, porque no solamente pierdes al esposo, pierdes todos esos proyectos que tenían juntos, la rutina, eh, los sueños, los planes que teníamos, em se pierde también amigos, familias que teníamos, o sea, la familia de él, ¿no? Donde, pues, al separarnos, pues, Pues también ya ya no eres parte, así ¿no? es, sí, Sí. sí. Entonces, yo creo que los 2 primeros años fueron muy difíciles para mí, sobre todo los fines de semana, Ah, porque entre semana, pues, los 2 trabajábamos y, pues, teníamos una rutina, digamos, pero los fines de semana que realmente era cuando estábamos juntos. ujú. Ahí sí fue donde a mí me costaba mucho trabajo estar sola. ¿Puedes recordar el primer fin de semana que estabas en tu casa? Me imagino, sola, Sí. ¿sí? Porque no es lo mismo, como dicen, tener el bulto ahí, aunque no te lleves directo, a ver el espacio vacío en la cama, ¿no? O no sentir su presencia en la casa. ¿Puedes recordar qué te decías, cómo te sentías? Este, ¿cómo lograbas verte en un futuro? ¿Cómo sales de eso? O sea, No me veía en un futuro, la verdad, no pensaba en mm, eso, este, porque si hubiera pensado, creo que hubiera actuado también de otra manera diferente, pero lo que sí te puedo decir es que sí había, por una parte, esa la razón que me decía: "Esto es lo mejor, sé que te está costando, sé que duele, pero es lo mejor para ti y para tus hijos", ujú. y hasta para él también, ¿no? Pero por otra parte, los sentimientos, las emociones, pues decían: "No, esto duele", sentía mucha ansiedad, mucha angustia, no quería estar sola. Entonces, ese fin de semana y durante los otros, te digo, más o menos 2 años, yo buscaba no estar sola, y hablaba con amigas para salir a una plaza, ir Mm, pues, a un café, al cine, algo, pero hasta que yo conseguía que alguien, me acompañara, sentía tranquilidad, ¿no? Okey, entonces buscar como estas herramientas, o estas personas, o estos planes, o esto, pero no quedarte ahí. Sí, no Súper quedar importante, sí, ¿verdad? Salir, así es. no quedarte como rumiando en el Exacto, sufrimiento, ¿verdad? así es, sí, Porque sí, dicen por ahí que nosotros elegimos cómo vivir y cómo enfrentar el sufrimiento, pero es una así es, elección, exactamente así ¿verdad? es. Y yo creo que elegiste bien. Digo, aunque te tomó 2 años, pero ibas por buen camino. Sí, lo que buscaba era, bueno, pues, de todas maneras, no quería estar sola, pero también tenía que irme adaptando a una vida sin él, ¿no? Ujú. Y esas herramientas externas, como es justamente esa red de apoyo de amigas.
sí ayudan mucho en un duelo. Claro. ¿Cómo son los ciclos o cuáles son las partes de vivir un duelo de una separación de pareja? ¿Cómo puedes como localizar? Bueno, tú sabes del tema y demás, ¿no? Pero, ¿cuáles serían como para ubicarlos? Creo que no hay como una regla tal como Ujú. esto, ¿no? Aunque, por ejemplo, William Gordon habla de 4 tareas que tienes que hacer, ¿no? La primera tarea es aceptar la ruptura, porque eso cuesta mucho, ¿no? La segunda tarea es justamente identificar todos tus sentimientos, hablar de ellos y aprender a gestionarlos. La tercera tarea es irte adaptando a la vida sin esa persona. Y en irte adaptando a la vida, pues, es también tener un nuevo proyecto de vida, Mm. ya sin él. Sí. Ujú. Que en tu caso fue, ¿te buscaste un nuevo proyecto de vida? Sí, ahí fue cuando estudié relación de ayuda, estudié tanatología, eh y entonces, sí, cambié, digamos, eh, empecé a dar talleres en el Centro San Camilo, Ujú. entonces sí, empecé a ir más a tomar cursos, talleres también, a ir a terapia de duelo, ahí mismo en el Centro San Camilo, Oh, muy bien. este, y sí, empecé a buscar, ¿no? Y la cuarta tarea es, pues, reescribir la historia, ¿no? No Padre. quedarte sí, recolocar a la persona. Ya no está contigo, pero ¿cómo quieres ahora recordarla?, ¿no? Ah, qué interesante. ¿Qué Sí. haces con el no te enojaste, no había rencor? ¿Qué haces con esas, Fíjate que en un principio no, ujú, no había enojo, como tal, más bien había miedo, había incertidumbre de qué iba a pasar. ujú. Y sobre todo cuando él me quitó la ayuda económica, ¿no? Ya sé. Entonces, ahí sí fue cuando dije yo: "Ahora sí estoy sola", este, y de hecho, mi seguro de gastos médicos, pues, él me ayudaba con una parte, pero yo tenía que pagar también otra parte, ¿no? Sí. De hecho, ahí fue cuando años después también me di cuenta que podía jubilarme Ah, por medio de la modalidad 40. sí, Eso nunca lo había pensado, pero sí. de repente Como me llegó la iluminación y sí, dije: "Bueno, necesito buscar", ¿no? sí. Se me abrieron puertas, al principio fue difícil, no se me abrieron puertas laborales, Ujú. pero después sí, y eso también me ayudó mucho. Claro, Ujú. muchísimo. ¿Y tus hijos qué edad tenían? Eran bastante jóvenes, yo creo que tenían como unos 15 años, 16 años. ¿Cómo manejas este duelo con hijos? O sea, ¿cómo fueron tus conversaciones con ellos? Eh, ¿Qué pasaba en esta? Porque se rompe una dinámica familiar y les afecta a todos, ¿no? Y si en tu cabeza había esto de la convivencia de los hijos con el papá, sí, no, o sea, todos estos, pues, detalles que van saliendo cuando hay una ruptura en una relación. Él seguía yendo a la casa para jugar con ellos, ¿no? Nintendo y estas Sí. cosas, ¿no? Y yo hablé con ellos y les dije: "No, él ya se fue y hay que poner límites. Es su papá, o sea, el rompimiento es conmigo, no con ustedes, pero es necesario que lo vean fuera. Mm, Yo voy a pedirle ya las llaves para que él no entre a esta casa ujú. y los vea fuera". Y estas 2 ideas que te mencioné, las hablé con ellos también, ¿no? Ajá. Yo no quiero que ustedes piensen que la violencia se vale, no, definitivamente, y quisiera que de verdad esto lo entendieran bien y les quedara claro, y que tampoco pueden ustedes que permitir malos tratos por amor a una persona. Entonces, sí hablábamos de eso, Qué sin bueno. embargo, no se hablaba mucho de los sentimientos de ellos, ¿no? Mm, Como que en esa etapa, eh, pues, a lo mejor ellos lo hablaban más tal vez con los amigos, con las novias que conmigo, ¿no? sí, Y yo sí. tampoco no hablaba, evitaba que ellos me vieran, este, llorando. ¿Qué tan bueno es? Pues, eso es un muy buen punto, ¿eh? ¿Qué tan bueno? No es que si esté mal o esté bien, pero, ¿qué tan recomendable es que los hijos vean también? Pue Mucho.
A Por ver, a supuesto. ver, vamos a hablar de eso, Sí, porque luego pasa esto, ¿no? claro, Que sí, crees que por no hacerlo sufrir, que no. exactamente, así A ver, es. Es como mencionaba en la segunda tarea de identificar, de hablar de tus sentimientos y de gestionarlos, pues obviamente es muy importante que no nos aislemos y que cada quien viva su duelo por separado. Finalmente somos una familia y tenemos que aprender a acompañarnos y a expresar y a que ellos vean con más naturalidad que se puede llorar, ¿no? Y que se puede estar triste y que se debe de hablar inclusive de sus sentimientos, ¿no? Entonces, eso sí, reconozco que fue un error mío, pero, es humano. pues no, sí, nadie te enseña Sí. cómo manejar un duelo, Y tú ¿no? en ese momento creíste que era Sí, lo mejor, obviamente, sí, para así que era lo es. mejor para todos, Sí, ¿no? sí, Claro, por sí. supuesto. ¿Ves nuestros episodios en YouTube? Entonces, suscríbete. Cada lunes hay un episodio nuevo. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Y si algo te dejó pensando, dale like y así más personas encuentran estas historias extraordinarias. Nos vemos pronto. ¿Qué es lo primero que pierde una persona dentro de una relación donde hay violencia? ¿La paz, la identidad o la confianza en sí mismo? Ay, pues, buena pregunta. Creo que la paz, creo que la paz también se pierde, obviamente, sí, la confianza, y no nada más en uno, en él. ¿Por qué? Porque, pues, tú esperas que un marido te trate bien, te cuide, te proteja Claro. y no que te agreda, ¿no? Sí, No que sí. te maltrate. Entonces, también se pierde la confianza en él, no nada más en uno. Ujú. Y mencionabas otra, una La co tercera, la identidad. la identidad. Mm, creo que cuando te separas, sí es necesario justamente hacer el duelo de la identidad. ¿En qué sentido? Eh, pasar del nosotros al yo, ¿no? Ay, que a ver. Sí, Ajá, nosotros, o sea, él era él, yo también, pero también formábamos un nosotros, ajá. ¿no? Y al separarse, ese nosotros se rompe. Y entonces uno deja de ser la esposa de, ¿sí? Y entonces ahí es donde tienes que hacer ese duelo y volver justamente a lo que tú dices, a tu propia identidad. Ujú. Ya no soy la esposa de, ahora soy Yolanda y tengo que justamente empezarme a cuestionar quién soy, ¿no? Porque de repente en esas relaciones violentas sí te llegas a perder, Sí. ¿no? A no saber realmente quién eres. Entonces, sí es volver a recuperarte a ti misma, el volver a ahora hacer un plan de vida o un proyecto de vida, pero sola, ¿no? Ya no con él. Pero también tienes que ver, porque cuando hay hijos, Sí. este, la relación no se puede romper totalmente, ¿no? Híjole, sí. Ahí tiene que haber una coparentalidad, ¿no? Que debe de estar llena ahora sí de respeto, de armonía, de una relación madura para poder guiar a estos muchachos, ¿no? Pero lograr eso está difícil, porque cuando un hombre, no sé en tu caso, Ujú. pero sí he oído muchos casos, la violencia vicaria, gente que no se hace responsable, que no es presente, o que cuando es presente, pues hace estas violencias invisibles todavía, o que no es fácil el encuentro. Este, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Fue más civilizado, más de Había de todo, ¿no? ajá, Te puedo decir que es un excelente padre. Como padre realmente nunca falló, fueron nunca se normales? desentendió, Ajá. no fue ausente, al contrario, fue una de las ventajas que yo vi, que a la mejor cuando estábamos juntos no llevaban una relación tan buena Ah, como mira. cuando nos separamos. Ay, Sí, guau. empezaron a ser más unidos, a salir más, tienen un grupo de dominó de hace muchos años, ¿no? Donde juegan cada 15 días con otro grupo de amigos de él.
Entonces, a veces, sí convivíamos, de repente, inclusive, a veces llegábamos a salir al cine, en los domingos buscábamos siempre comer juntos, ¿no? Con los muchachos. Y ya después, pues sí, uno de los hijos, cuando él ya empezó también a tener pareja, ¿no? Entonces, como que dijo: "No podemos seguir jugando a la familia feliz, Ah, y yo creo que, pues, ya esto se tiene que terminar", ¿no? Y sí, efectivamente, así, esas salidas, a comer juntos se terminaron, guau. y entonces ya yo comía por mi lado con ellos, y él también por su lado con Claro, ellos, ¿no? claro, claro. Ujú. ¿Qué fue para ti? Porque me imagino que, digo, yo tratando de empatizar contigo, el saber que él tiene una nueva pareja, híjole, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque, digo, a mí yo creo que se me haría bien complicado. O sea, no sé. Ahí fue justamente cuando me di cuenta que mi duelo no lo había trabajado. ¡Y! ¿Después de cuántos años? Pues, después como de 12 años, No. no lo había trabajado, porque, como te decía, al principio, cuando él se fue, hubo tranquilidad, Sí. hubo como, ya Ya se no me van acabó a esto, separar. ¿no? Ya no me van exactamente a violentar, y entonces sentí paz en ese sentido, ¿no? Y como, pues, seguíamos viéndonos, seguíamos saliendo, pues, no lo sentía tan perdido, digamos. Sí, sí. Pero cuando empieza él con esta nueva relación, y de hecho me lo dice, ¿no? Ahí es donde yo sí me quebré y me cayó el 20 decir: "Es que nunca he llorado por esto", ¿no? Guau. Y ahí sí me vino sentimientos de culpa, inclusive, ¿no? ¿Cómo? De ¿qué hice mal? Es que yo también tengo que asumir la responsabilidad, no fue toda su culpa, yo también tuve errores. Y cuando viene esa culpa es como ese querer restituir algo que, pues, ya se rompió, ¿no? Sí, que no hay vuelta Y atrás. que no hay vuelta para atrás. Ahí es Ah. sí, y ¿Y sí. cómo lo manejaste? ¿Cómo se sale de un proceso así? Porque siento que debe ser bien difícil. Pues volví a entrar a terapia. Ah, pues vayamos a es que es Volví a básico. entrar a Sí, terapia, sí. ¿Y qué sí. entendiste finalmente en la terapia? O sea, ¿qué pudiste ver? ¿Qué entendiste? Que no habías visto en esto. Que él no iba a cambiar, Ujú. ¿no? Porque como, empezaba yo a ver que a ella la trataba de manera diferente, digamos, con más detalles, con más amor, eso me causaba dolor, envidia de cómo a mí no me trató así. Ujú, claro, claro. Eh, pero después entendí, es que esto él no va a cambiar. Entonces, esto que yo estoy viendo, que es otra fachada también, pues no es cierto. Deben de tener problemas también, a lo mejor sí no hay esa violencia, que conmigo sí la hubo, pero pues tengo que trabajar en la aceptación, en soltar y en agradecer, que es cuando uno empieza a reescribir la historia de no solamente ver el dolor, sino también a ver pues, las ganancias que uno tiene, ¿no? Sí. ¿Qué aprendí de esto, no? ¿Siempre hay ganancias? Siempre hay ganancias. Así es. Sí, Wow. sí. Okey, no hubiera pensado, pero A veces la gente no las puede ver, ¿no? ajá, Que ese es el problema. sí, sí. ¿Cómo se pueden encontrar? O sea, ¿qué forma de pensamiento pudiéramos alcanzar para poder ver alguna ganancia en una pérdida, en un duelo, el que sea? Sea en una pareja, sea en una despedida, sea en una amiga, o sea, ¿cómo qué conciencia, qué tipo de conciencia deberíamos de tener o podemos tener para poder encontrar estas ganancias? Esa es una conciencia, pues, más elevada, más madurez también, ¿no? ¿Y es Este elegir verlo? Y es elegir, por supuesto, es una decisión, así es, porque en los duelos vemos, que hay personas que se pueden hundir, acabar, irse a las drogas, ¿no? Un paciente una vez así me dijo: "Pues si me deja, yo me voy a lastimar", y Ay, no. entonces yo le dije: "¿Estás pensando en suicidarte?", ¿no?
Hay personas que piensan en suicidarse, hay personas que piensan, me decía, como que cuando le toqué ese tema, como que dijo: "Ah, caray, se me hace muy fuerte", Sí. me dijo: "Pues irme a las drogas", ¿no? Entonces le Ajá, dije: "Pues no, esto creo que es una pésima decisión tuya, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho en tu autoestima, en que tú recuperes también a ti mismo, porque, pues, esa es una salida falsa, equivocada, y vas a perder mucho más de lo que crees que claro, puedes ganar", ¿no? claro. Entonces, sí, es lograr madurez. La otra vez me llegó una imagen, ¿no?, donde decía que la paz también llegaba cuando tú decidías qué ver, ¿no? Y está una imagen que me gusta mucho de 2 personas que están en la cárcel, y uno decide pintar y ver los barrotes, y el otro decide ver y pintar el paisaje que hay detrás de los Ah, barrotes, ¿no? ajá, claro. Entonces es eso, ¿no? ¿Hacia dónde diriges tu mirada? Y qué importante es elegir lo correcto y lo mejor para ti, ¿verdad? Claro. Se me hace Sí. superimportante. ¿Qué es lo después de haber vivido una relación tan dolorosa y después de acompañar a tantas personas en duelo, qué descubriste primero? ¿Cómo sanar el dolor o cómo entenderlo? Mm, creo que primero fue cómo entender, ¿no? Saber qué es un duelo, en qué consiste, cuáles son las etapas, cuáles son las tareas, qué es lo que tienes que trabajar, cómo puede uno acompañar a las personas. Y ya en esa conciencia y en ese conocimiento, pues también ya se va viendo justamente el cómo sanar, ¿no? Pero creo que Ujú. primero es entender qué es un duelo, en qué consiste, todos los sentimientos que se viven, para empezar a ayudar a las personas y a ir sanando. Okey. Ujú. ¿La palabra compasión es importante en un duelo? ¿Con quién debemos de tener compasión o cómo debemos tener compasión? Para mí es vital la compasión, ¿no? Tanto la compasión como el amor a uno mismo y a los demás, porque finalmente, pues el duelo no lo vive uno solo, ¿no? Sobre todo si tienes una familia. El duelo no solamente te toca a ti, es que a mis papás, por ejemplo, también les tocó vivir ese duelo, ¿no? Sí, Del yerno, de la es persona con la cierto. que se llevaban bien, y yo recuerdo que a ellos también les costó mucho trabajo porque, pues, ellos lo seguían invitando a su casa y recibiendo como si nada hubiera Ay, pasado, ¿no? no. ¿Y qué pasaba en ti con eso? Había mucho enojo. Sí. Había un sentimiento de traición, en el sentido de, ¿cómo es posible que si yo soy la hija y sabiendo lo que pasó, lo sigan recibiendo como si no pasara nada, ¿no? Guau, qué fuerte. Sí, sí, Sí. sí. Pero es que ahí es la parte de la negación. Por eso te digo, sí es importante entender y no juzgar, Ujú. porque yo juzgaba desde mi enojo y ese sentimiento de traición, pero cuando uno entiende que una de las etapas que vive en el duelo es la negación y la negociación también de vamos viendo a ver si se puede reconciliar y Ajá, demás, ajá. entonces ahí es cuando uno entiende, ¿no? Entonces, sí es la compasión hacia uno mismo, el no exigirse, eh, el no castigarse por las culpas que puedas tener, Anda. compasión por las otras personas familiares que también están viviendo el duelo, amigos, y y pues hasta compasión por esa persona, ¿no? Porque, pues, también entendí que no me hizo daño porque él quisiera hacerme daño, ¿no? Sino que él también traía problemas psicológicos que nunca trabajó y que repercutieron en ese trato que me daban, Ujú. ¿no? El tema del perdón en los Uy, duelos, vital, vital, ¿por vital. qué es vital? ¿Por qué es vital? ¿Y a quién hay que perdonar o cómo hay que perdonar? Pues es que depende, ahí sí cada Ajá. persona con quien esté enojado, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque hay personas que se enojan con Dios, por ejemplo, y Sí. tienen que perdonar a ese Dios, a esa imagen equivocada que tienen con Dios. Hay quienes se
enojan con la pareja, que es normal también en este caso. Hay quienes se enojan con uno mismo, que es cuando aparece la culpa. Hay personas que a veces se enojan con las circunstancias, con otras personas que también de alguna manera pudieron haber estado interfiriendo en esta separación. Entonces, definitivamente es vital y te digo, y pues ya dependerá de cada persona con quién esté enojada y a quién quiera ¿Y qué y nos da tenga el que perdón? ¿Por qué es tan importante? el ¿Qué nos perdón da? es una liberación y es un regalo para uno mismo, ¿no? Definitivamente. Por ahí hay una frase que inclusive dice, ¿no? Que si no perdonas es como si y vives en el resentimiento, es como si te tomas el veneno esperando que al otro le haga daño, Sí, ¿no? Porque sí. a la única persona que le hace daño guardar un resentimiento, y no solamente es la parte psicológica, también espiritual y física, ¿no? Vemos que hay una gran relación entre las emociones, los sentimientos y las enfermedades. Ah, sí está relacionado, Sí, ¿no? Es cuando entonces somatizamos que se exactamente, así ujú, es, ¿no? ujú. Entonces, pues, si quieres vivir libre, pues, creo que y finalmente yo creo que nuestra esencia y que somos amor y somos luz. Y ahí es a donde tenemos que regresar, hacia esa identidad. Claro. Y a veces a lo mejor vemos al otro como el enemigo, como la sombra, pero, pues, también es un ser de luz, aunque veamos las sombras, ¿no? Sí, aunque se presente como sombra todo el tiempo, ¿no? Exactamente, así es. Oye, Yoli, ¿el duelo viene a quitarnos algo o viene a mostrarnos algo? Y si viene a mostrarnos algo, ¿qué? Creo que son las 2 cosas también, Ah, a ver. porque nos puede quitar creencias equivocadas, nos puede quitar patrones que estábamos siguiendo y que ya no es conveniente que sigamos, ¿no? Nos puede quitar esas falsas ideas a veces de nosotros mismos, del matrimonio. Creo que sí nos puede quitar muchas cosas y que al quitárnoslas nos libera también. Ujú. Y por otra parte, claro que nos suma, nos aporta, nos da aprendizajes, por supuesto, ¿no? Sí, Sí nos da. ajá. Y nos puede mostrar también como reflexión, hacer conciencia, Claro, ver que las cosas pueden cambiar en un segundo, ¿no? Irnos también como por ese lado de reflexionar. por supuesto, porque muchas veces uno actúa también desde el victimismo, ¿no? Es que él, bueno, pues sí, pero pues tú también fuiste víctima Ujú, y entonces, eso te lo muestra también, ¿no? Okey, sí, él puede ser muy machista, puede tener rasgos narcisistas, pero eso te refleja lo que tú tienes que aprender y lo que ujú, tienes que ver, que es que no puedes seguir así. Tienes que recobrar tu autoestima, tu seguridad, trabajar en ti, ¿no? Y ujú, eso es lo que nos viene a mostrar también, ¿no? El ¿Quién queremos ser? ujú, ¿Cómo queremos ser? ¿No? ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Queremos vivir así o queremos un cambio? ¿No? Y ahí es donde uno se da cuenta que, pues también, que ya no quiere uno seguir con esa vida y que uno merece vivir mejor, vivir en paz, aunque obviamente duela a veces el tener que hacer ese proceso, ¿no? Pero, pues, creo que yo soy de la idea de que para poder madurar y crecer y aprender es indispensable el sufrimiento, sí, el dolor. ¿verdad? No, no Sin hay que dolor atravesarlo, o sea, no creces, ¿no? Sí, ajá, no aprendes. sí. Porque además, después de vivir ese tipo de dolores o sufrimientos, creo que te reconstruyes, pero esa reconstrucción siempre yo creo que es mejor, ¿no? Por supuesto, así es. Y me gusta la palabra, porque de eso se trata, ¿no? Ujú, No solamente de adaptarte a la vida, de sanar, sino de reconstruirte, ujú. ¿no? Que seas una mejor persona, que sea una mejor versión de uno mismo. Exacto. Y eso, Sí, pues, está padre dentro de todo lo que va uno viviendo, ¿verdad? sí. Eh, ¿Qué heridas crees que hacen que normalicemos conductas que nunca debimos aceptar? ¿Qué heridas venimos cargando que nos hacen normalizar esas conductas, por ejemplo, en tu caso, en la pareja, que no es que las hayas normalizado, pero que en su momento
las hiciste parte como de: "Voy a vivir esto en mi relación de pareja", o puede ser con unos amigos, o puede ser con un novio, puede ser con los papás tóxicos, o Así ¿no? es. ¿Qué heridas traemos que nos hacen normalizar estas acciones? Liz Bourbeau habla de 5 heridas de la infancia, ¿no? Ajá. Rechazo, abandono, injusticia, humillación y traición. Creo que esas heridas, de entrada, sí marcan el cómo uno va a ser de grande y lo que va a permitir, Ujú. ¿no? Hay personas, por ejemplo, que si tienen una herida de humillación, la máscara que hacen es la de los masoquistas, ¿no? Esas personas que aguantan y aguantan, entonces, pues creo que sí depende mucho de esas 5 heridas. Hay quienes lamentablemente tienen las 5, hay quienes tienen 2, una, ¿no? Ujú. A mí en mi caso, yo puedo decirte, yo logro identificar mi herida de abandono y de rechazo que sentí, que no fueron como tal, pero uno como niña así los vive, y entonces ese miedo al abandono, al Mm. rechazo, pues hace que, al menos en mi caso, sí hacía que yo aguantara, ¿no? Permanecieras Que ahí, ¿no? O permaneciera sea, así. no me vaya a quedar sola, no se Así vaya es. a ir, ¿no? Sí. Este, en los duelos, bueno, esto sí, esto no te voy a preguntar porque ya lo platicamos, pero, ¿por qué algunas personas dicen: "Ya lo superé", y años después siguen reaccionando desde esa pérdida? Porque lo que yo les digo es que hay duelos racionales y hay duelos emocionales. Ah, ve. Desde la razón puedes decir: "Sí, ya lo superé, yo estoy bien", pero realmente desde el sentimiento como tal, no. Y es ahí cuando muchas veces reprimes, evades, o Ajá. tú crees que superaste el duelo, pero realmente no, no lo superaste. Y inclusive puedo decir que es algo que a mí me pasó, ¿no? Ujú. Racionalmente yo podía decir: "Pues está superado", ¿no? No, me costó trabajo, pero ya. Y cuando él empieza con esta relación, pues, es cuando me doy cuenta de que, pues, ¿cuál superado?, ¿no? O sea, Sí. ahí es donde empiezo yo a lamentar y a sentir, eh, ese duelo por todos esos sueños que tenía, de estar juntos, de viajar juntos, de vivir a los hijos casados, al ver a los nietos juntos. Pues no, eso ya no. Entonces, cuidado, porque muchas veces nos podemos engañar con la razón de que superamos un duelo cuando en Ujú. realidad no, no. Quiere decir, por ejemplo, a lo mejor, ya me dirás tú, si en estos años de separación que tuviste, aún en el fondo guardabas cierta esperanza de que las cosas mejoraran y regresaron, ¿o no? Y por eso te pegó tan fuerte, además de lo otro, En un principio no, en un principio no, pero después sí, sí hubo como esa, mm, este, esperanza. esperanza de decir, bueno, ya estuvimos mucho tiempo separados, pues a lo mejor él ya también ya mejoró, pensó las cosas. Porque yo sí después me llegué a enterar que, a pesar de todo, él también le sufrió mucho, lloraba mucho. Ah, ¿sí? Sí, Okey. uno de mis hijos me llegó a decir que lo llegó a ver Ujú. muy, muy mal. Entonces, el enterarme de eso me hacía pensar que igual a lo mejor él podía cambiar, ¿no? Ujú. Pero, pues no. No, sí, ya vimos a otro. ¿La esperanza es No. un sentimiento Sí, o es un pensamiento? ¿O qué es la esperanza? pues para mí es un sentimiento, sí, en donde tú crees que las cosas pueden mejorar, ¿no? O cambiar. ¿O puede ser una fuerza motora que nos lleva Por supuesto, también. pues, como a también aguantar o a, no sé, a creer Sí. cosas o Claro, sí? sí, Yo creo que por eso duele tanto cuando se pierde, ¿no? claro. ¿Tú crees que ese fue el momento en que perdiste la esperanza, cuando sabes que él ya tiene una nueva relación? Sí, así es. Por Así completo, es. okey. ¿Cómo se manifiesta un duelo que nunca fue vivido? Que no se transitó, como Ajá. ¿cómo se Pues, como lo manifiesta? dices tú, o sea, pueden empezar a aparecer, psicomatizaciones,
enfermedades, algo muy insignificante y de repente lloras demasiado y haces mucho drama cuando dices, pues si no era para tanto, o sea, hay personas que me dicen, pues si yo no le lloré a mi papá, por ejemplo, y ahora estoy llorando porque la sirvienta se fue, pues como que no me parece lógico, ¿no? Pero Entonces, pues esas son muestras justamente de que esos duelos no fueron trabajados, ¿no? ujú. Que quedaron ahí atorados, inconclusos o anestesiados y que es el momento de empezar a trabajarlos. Entonces, siempre es esencial, súper importante darte el permiso de vivir un duelo, Por supuesto. de llorar si tienes ganas de llorar. ¿Qué opinas de estas personas que no es juicio, ni es crítica, ni mucho menos, cada quien, pero estos, por ejemplo, se muere un ser querido y les dan la pastilla y viven mucho tiempo que con la gotita y todo, como para no contactar, yo creo que no llegan a contactar No, con la no, emoción. ¿Qué tan recomendable es o no, o nada, qué hace eso en un ser nada. humano? Nada, no es nada recomendable porque, como tú dices, lo que hace es, eh, anular los verdaderos sentimientos de dolor o de enojo que pueda culpa, lo que sea que pueda estar sintiendo la persona, salvo, yo lo único que pudiera decir, sí pudieran estar indicados cuando la persona está pensando en suicidarse, Ujú. ¿no? O sea, algo muy drástico. Algo tan sí, Ujú. sí, o que definitivamente quiere dejarse morir, no suicidarse, pero yo ya le perdí todo el sentido a la vida, no quiero seguir viva, y son personas que de verdad se tiran al dolor y no quieren comer, no duermen, están tirados en la cama, no se bañan, no. Entonces, ahí es donde, pues sí, necesitan no nada más de yo creo que lo primero es justamente un psiquiatra, un acompañamiento Ujú. psicológico y después ya el tanatológico, ¿no? Solamente en esos casos yo sí sugiero que sí se requiere medicar porque ya la depresión, pues, es muy severa, ¿no? Okey. Y no podemos arriesgar a que una persona se Sí, quite sí, la sí. vida. No, bueno, sí, ya es como de Ujú. emergencia, pero lo ideal es no, cuando No, no hay estos casos, así es, ¿no? así es. Ujú. Este, ¿por qué una amistad puede rompernos el corazón tanto como una relación de pareja? Porque la amistad, digamos que a veces llega a tener lazos hasta más fuertes que la propia familia o la propia sangre, ¿no? Ujú. Son esa las amistades son esas familias que nosotros elegimos y con las que porque yo a mí me ha tocado ver cómo hay familias que aunque son de sangre, pues se llevan muy mal, este, y con los amigos encuentran esto que no pudieron encontrar con la familia, ¿no? Que es esa comprensión, ese no juzgarte, ese amor, ese acompañamiento, esa seguridad, esa confianza. Entonces, pues duele mucho, obviamente, porque, pues, es como perder un familiar también. Y el duelo se vive igual como Por se, supuesto, viviría un duelo de una pérdida de una familia, ¿verdad? claro. El tiempo es nuestro mayor verdugo, pero, te voy a hacer, una pequeña dinámica, Okey, y ya después la última pregunta. Entonces, yo te voy a decir una palabra y tú me respondes con la primera idea que llegue a tu corazón, okey. ¿sí? Ajá. Ausencia, Dolor, despedida, bueno, cambio, esperanza, fe, miedo, ¿no? Puedes paralizarte. reconstrucción. Lo mejor que puede pasar. Aceptación, Necesaria para seguir adelante. hogar, Un lugar seguro, un puerto donde llegar. resiliencia Necesaria también para poder vivir la vida. y muerte. Por para mí la muerte es una transformación, no es el final. Wow. Yoli, después de acompañar a tantas personas en sus pérdidas y después de vivir las tuyas,
Si pudieras regresar al día más difícil de tu vida, ¿qué le dirías a la mujer que eres hoy? que eso va a pasar, Mm, que ese dolor no es para siempre. Y le diría, todo tiene una razón de ser. Y esto, aunque duela, es necesario para convertirte y reconstruirte en la persona que realmente quieres ser y eres. no, qué lindo. Gracias. Gracias a ti. Yoli, gracias por compartir no solo tu conocimiento, sino también por compartir tu historia. Porque cuando alguien transforma sus heridas en esperanza, les recuerda a otros que también es posible salir adelante. Hoy nos enseñaste que el duelo no solo aparece cuando perdemos a alguien, también llega cuando termina una relación, un sueño, una etapa o una versión de nosotros mismos. Y quizá el mayor aprendizaje es que sanar no significa dejar de amar lo que perdimos, sino aprender a seguir viviendo con ese amor de una manera diferente. A quienes hoy nos escuchan, ojalá este episodio les recuerde que no tengan miedo de sentir. Todo duelo necesita ser vivido para poder transformarse. Y aunque parezca imposible, después de cada despedida, la vida siempre encuentra la manera de abrir las puertas a un nuevo comienzo. Gracias, Jolie, por acompañarnos Gracias. de lo simple a lo extraordinario y fue un placer tener esta conversación contigo. También para mí, muchas gracias. Gracias. Gra Nos vemos pronto.